9:37 de la noche, regresamos aquí en Hackeando la Política. Estamos en vivo a través de la multiplataforma de UCI, un canal inteligente. Ahora, hemos escuchado a lo largo de la semana y este mes en específico este intento y este pedido de los padres de familia respecto a la vuelta a las clases presenciales. Pero, ¿tenemos realmente los recursos necesarios para poder mantener una educación digital? Eso lo vamos a conversar ahora mismo con Edwin Santos, quien es ex viceministro de Transportes y Comunicaciones. Muy buenas noches, señor Santos. Diego, muy buenas noches. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo vamos avanzando respecto a la estrategia de la educación digital? Porque cuando empezó esto de la pandemia, nosotros salimos a las calles a preguntar a los padres de familia, a los mismos profesores, a las instituciones que estaban por Comas, Caraballo, respectivamente, que iba a ser muy complicado tener una educación a distancia. ¿Cómo podemos mejorar esto y cómo lo ve a un futuro? Bien, gracias por la oportunidad. Muy buenas noches con todos los televidentes. Y efectivamente, es un problema complejo, es un problema que hay que resolver rápidamente, es un problema principal. Y veamos cuáles son primero los indicadores. Cuando hablamos de educación digital, estamos hablando de disminuir diversas brechas. Y hay que entenderlo que está por un lado la conectividad, por otro lado está el equipamiento, pero también el acceso a contenidos digitales y el hecho de tener, en este caso, a los docentes debidamente capacitados. Entonces, esa sumatoria son los factores que hay que resolver. Okay. Si lo vemos estrictamente en términos de conectividad, ¿cuál es la evolución de las instituciones educativas? En el nivel primario, solamente el 6% de las instituciones educativas tienen un servicio de internet de 4 megas o más. Y en el nivel secundario, eso sube a el 9% de instituciones educativas a nivel nacional. La diferencia, que es más del 90% en cada caso, son las brechas de conectividad a nivel de instituciones educativas. Si lo trasladamos ya, salimos un segundo de las instituciones educativas y lo enfocamos desde el punto de vista del usuario final. En este momento tenemos como banda ancha en los hogares más o menos un porcentaje del 45% que acceden a los servicios de internet. Y en el caso de lo que son servicios móviles, es decir, con celulares, más o menos el 85%. Sin embargo, y aquí está el otro detalle, si tenemos más o menos 100.000 centros urbanos a nivel nacional, el 60%, es decir, 60.000 comunidades no tienen acceso a ningún tipo de comunicación. Y el 70% sí. de centros de centros o comunidades no tiene banda ancha. Entonces, las brechas son enormes. Sí. Y ese es el problema que nos estamos planteando. Sí, claro, por supuesto. Debido a estos datos que nos comenta, ¿usted cree que, primero, la educación ha fracasado estos casi 2 años que tenemos en para? ¿Cree que Aprendo en Casa ha funcionado correctamente o ha sido un total fracaso desde su punto de vista? Bien, dado estos problemas, hay esfuerzos que se han dado desde el Ministerio de Educación. Uno de ellos es Aprendo en Casa. El problema de Aprendo en Casa es que si tú no tienes acceso a Internet, no accedes a Aprendo en Casa. Y ya hemos comentado las cifras respecto al tema de conectividad. Y el otro problema es el tema del equipamiento para cada uno de los niños. Han distribuido 1 millón de tabletas, pero no es suficiente porque tenemos 6.8 millones de alumnos. ¿Qué pasa con los 5.8 millones restantes? Entonces, básicamente, digamos que han sido medidas que han coadyuvado un poco a resolver el problema, pero finalmente el gran problema todavía persiste. Claro, definitivamente no se están alcanzando los logros, los indicadores educativos del 2019 al 2021 claramente son peores
porque a la complicación de la calidad educativa que ya teníamos en algún momento con indicadores bastante bajos, el hecho de la pandemia del coronavirus definitivamente afecta mucho más esos indicadores y por lo tanto los resultados a nivel de calidad son peores. Ahora, usted nos menciona diferentes puntos, ¿no? La brecha de conectividad, los equipamientos que tienen las instituciones. Sin embargo, acá nomás, yendo a Caraballo, unos colegios no tienen realmente un intranet para poder ver las clases, tienen que mandarlo por WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Cómo será en el interior del país? Debe ser muchísimo peor. Usted nos ha comentado que la mayoría no tiene internet. Me imagino la logística debe ser totalmente peor. Según los datos también, han discernido bastantes, ha habido deserción de más de 6.000 alumnos. Entonces, se lo vuelvo a plantear. En estos años que hemos tenido de pandemia, ¿han servido de algo realmente esta educación o ha fracasado generalmente estos intentos que tiene el gobierno? Definitivamente en los últimos años, dado que los indicadores no han mejorado sustantivamente, claramente eso significa que han fracasado las decisiones que han tomado, porque han sido decisiones parciales. Si estamos hablando de un problema tan grande, tiene que haber una decisión grande. Y esa decisión grande pasa por diversos factores. Equipamiento para cada uno de los alumnos, 6.8 millones de alumnos, equipamiento para cada uno de los docentes. No es posible que en este momento un docente no tenga un equipo informático, una laptop. Tenemos 565.000 docentes que requieren de esa herramienta. Pero además es necesario, tal como lo comentabas tú, Diego, que, por ejemplo, las instituciones educativas, 55.000 instituciones educativas y 55.000 locales a nivel nacional, deben dar acceso a contenidos digitales. Existe ya la tecnología, hay servidores muy ligeros, muy bajos de costo que, si además le agregas una antena bidireccional con una torre, es posible que desde cada institución educativa puedas llegar, por ejemplo, hasta 2 kilómetros de distancia, haciendo que el alumno acceda con el equipo que tenga, sin gastar un centavo en lo que es el plan de datos, es decir, libre, porque accede a una red de área local inalámbrica. Pero, complementando todo esto, es claro que no es suficiente. ¿Cómo hacemos con esas 60.000 comunidades que todavía no son parte de este acceso a ningún tipo de conectividad? Obviamente tenemos que pensar en una solución. Muchos han esbozado esto, sobre todo en la última campaña electoral, pero definitivamente la solución pasa por un sistema satelital que permita llegar con esta solución absolutamente a todas las instituciones educativas. A veces nos quedamos un poco sorprendidos respecto al comentario de los servicios satelitales. Bolivia tiene un satélite ya en el espacio, va por su segundo satélite. Argentina tiene 2 satélites en el espacio, va por su tercer satélite. Brasil, en toda la extensión de su territorio, tiene un satélite de comunicaciones y además de defensa. Entonces, ese es un momento en que Perú, de ese salto, de ese paso, es necesario llegar absolutamente a todos en igual condiciones de oportunidad y por lo tanto un sistema satelital es imprescindible en estos momentos. Sobre todo pensando en los sectores que han sido históricamente olvidados, que son los sectores de la sierra, en la parte andina, y los sectores de la selva. ¿Esto que nos comenta es parte de su propuesta? Porque, ¿o va por ahí más o menos la propuesta que usted tiene, que se llama Chipa? Sí, Chipa en quechua significa red o malla. Y entonces hablar de equipamiento para alumnos, hablar de equipamiento para docentes, hablar de equipamiento para acceso a contenidos digitales desde cada institución educativa, el sistema satelital, y si a esto le añadimos 2 cosas que son fundamentales para desarrollar un ecosistema educativo digital, como es la capacitación docente. O sea, no puedo dar todas estas herramientas si es que no tengo un docente debidamente capacitado de manera virtual, de manera presencial, y no puedo avanzar con todo esto si no tengo desarrollado contenidos digitales alineados a los proyectos educativos regionales, proyectos educativos que recojan contenidos no solamente en español, sino en quechua, en aymara, en ahuajún.
recogiendo toda esa riqueza cultural que tenemos como país. Todo esto constituye Chipa y es un trabajo que lo hemos hecho en coordinación con el Colegio de Profesores del Perú. Perfecto, vamos a estar en comunicación, señor Santos, para que su propuesta pueda ser difundida aquí en el canal, porque suena muy interesante. Yo quiero preguntarle algo simple nada más y que quiero que sea concreto y en una frase, por decirlo así. Debido a estas deficiencias, debido a las brechas, a todo lo que hemos conversado ahora, ¿las clases presenciales se deben de retomar inmediatamente o cree que podemos todavía soportar una clases a distancia? Yo empiezo parafraseando a Jorge Basadre. El Perú es un problema y es una posibilidad. El problema es grande y tenemos que tomar grandes decisiones. Lo que acabo de decir significa una inversión de 2.300 millones de dólares. Es posible financiarlo, pero hay que tomar decisiones de Estado que incluyan no solamente al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Secretaría de Gobierno Digital que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar en comunicación para poder conversar más adelante. Le agradecemos su participación. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Buenas noches. Estuvimos con Edwin Santos, ex viceministro de Transportes y Comunicaciones, hablándonos un poco y aterrizando la idea que tenemos sobre la educación digital. Como les comentaba al inicio, ¿no? Nosotros recién empezó la pandemia, quisimos saber los puntos de vista de los profesores, de los alumnos, de los padres de familia, que desde el inicio estuvieron muy desanimados por esta estrategia de Aprendo en Casa.